En la vastedad de un universo sombrío, en una estación desolada, flotando alrededor de un satélite muerto, la ex princesa Aroa se encontraba sola. En su juventud, había habitado en el Palacio del Zafiro, una estructura de cristal que reflejaba la magnificencia del antiguo reino que alguna vez gobernó. Sus banquetes eran servidos por robots brillantes y su nombre se pronunciaba con veneración en todos los rincones de la galaxia. Era la heredera de la Casa Drana, una dinastía que una vez dominó miles de sistemas estelares, pero esa gloria había desaparecido, desvanecida por el tiempo y las traiciones. Ahora, Aroa era diferente. Un estigma la marcaba, era estéril. En su cultura, esto la había condenado a un vacío existencial. El imperio de Drana había caído, y ella, incapaz de perpetuar la línea de sangre real, fue despreciada. Con el tiempo, su nombre fue borrado de los anales sagrados. Tras la derrota en la guerra contra la Confederación Terrestre, la culparon por la caída de su pueblo. Fue exiliada sin ceremonias, un olvido tan profundo que lo percibió en sus huesos. La estación era un eco del pasado. Las máquinas funcionaban de manera irregular, las paredes dejaban escapar oxígeno de forma sutil, casi imperceptible. Las estrellas afuera parecían observarla con indiferencia, ajenas a su sufrimiento. La comunicación con el imperio había sido cortada y Aroa no había llorado. Llorar no era propio del exilio. Ella se mantenía quieta, su piel plateada resplandeciendo tenuemente bajo la luz artificial, sus manos largas descansando sobre sus piernas. Su mente estaba vacía. Pasaron días, tal vez semanas, y ella no contaba el tiempo. De repente, algo irrumpió en su monótona espera. Un fuerte ruido resonó a través de las paredes de la estación. Luces de alarma destellaron en rojo. Se levantó, desconcertada. Un barco había aterrizado. Eso era imposible. La estación estaba cerrada al tráfico exterior. La última orden que recibió era clara, no intervenir, esperar. Pero ese barco no pertenecía al Imperio Drana. Era diferente, humano. Su diseño era tosca y parece que había sido reparado en 1000 talleres improvisados. Estaba cubierto de rayones, marcas de quemaduras, y se veía como si hubiera sido forjado en la desesperación. Aroa sintió un miedo profundo. Había oído historias terribles sobre los humanos, criaturas salvajes, desordenadas, emocionales y peligrosas, que desafiaban toda autoridad y tradición. Sin embargo, no retrocedió. El barco aterrizó bruscamente, el sonido de los metales raspando el suelo de la estación era ensordecedor. La compuerta se abrió, y de ella salió una figura tambaleante, sosteniéndose el costado con una mano. Era alto, con la piel oscura marcada por cicatrices y quemaduras. Su armadura estaba rota y cubría manchas de sangre seca. Llevaba un rifle colgado de su espalda. Respiraba con dificultad, observando su entorno antes de fijar la mirada en Aroa. Vaya, no esperaba encontrarme con la realeza, murmuró, con la voz rasposa y llena de cansancio, el acento marcado y extraño. Aroa, con firmeza, se puso de pie y lo miró. Este puesto está bajo el control de la Casa Drana. Identifíquese, dijo sin vacilar. El extraño soltó una risa seca y se desplomó, cayendo de rodillas. Sargento Alaric Callen, de la 7ª División Colonial. Y, a menos que planees matarme, agradecería un vaso de agua. Aroa no confiaba en él. Pero, con cautela, le dio agua y una pequeña dosis de antiséptico. Alaric la consumió rápidamente, como si fuera un hombre que había estado al borde de la muerte. Tu gente perdió la guerra, dijo ella fríamente. Sí, pero yo, sobreviví, respondió él, mientras una mueca de dolor cruzaba su rostro al aplicar el gel en sus heridas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Aroa, aún desconfiada. Mi nave se quedó sin energía. Pensé que moriría aquí antes que congelarme en la cabina, explicó Alaric, aún jadeando. No estás invitado, replicó ella con indiferencia. Él levantó una ceja. Lo sé, princesa.
Sé cuando no soy bienvenido. Pasaron varios días, y Alaric se fue recuperando poco a poco. Mientras tanto, Aroa observaba cómo él reía de manera sarcástica incluso en medio del dolor. No entendía su comportamiento. Él no la trataba como una reina ni como una plebeya, simplemente la trataba como a una persona más. Una noche, la alarma volvió a sonar, pero esta vez no era una falsa alarma. Aroa observó aterrada la pantalla de control, una nave patrullera del Imperio Drana estaba en órbita. Reconoció el diseño de inmediato. Era un barco de su primo, Lord Adriel. Él siempre la había despreciado. Había sido él mismo quien había sembrado dudas sobre su maldición. Si estaba aquí, no era para rescatarla. No te preocupes, no es un rescate, dijo Alaric al ver su rostro preocupado. Vienen a borrar tu existencia oficialmente. Aroa miró las pantallas. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, casi en un susurro. Nos vamos de aquí, respondió él, mientras se levantaba y se apresuraba por los pasillos. Antes de que nos reduzcan a polvo estelar. Pero Aroa no estaba segura. Ellos te matarán, tú eres humano. Te dispararán a ti también, replicó él. Creo que te prefieren viva. Eres un cabo suelto. Dudó por un momento, pero algo en sus palabras la hizo reaccionar. De acuerdo, dijo finalmente, sígueme. Al menos allí tendrás un lugar donde refugiarte. Juntos corrieron hacia la nave de Alaric, una chatarra antigua, pero con lo suficiente para escapar. Cuando la nave comenzó a despegar, las luces parpadeaban y los motores emitían un sonido ronco. Pero Aroa sentía algo que nunca había experimentado antes, una sensación de libertad. El Imperio Drana los persiguió, pero la nave de Alaric, aunque improvisada y destrozada, se movió con una velocidad impredecible. Alaric usó todos los trucos posibles, hasta expulsó chatarra desde la bahía de carga para confundir a los sensores enemigos. Aroa observaba, sintiendo una risa nerviosa. Esto es, inesperado, murmuró, mientras un cazador enemigo se estrellaba contra los escombros. Apenas unas horas después de su escape, flotaban a través de la oscuridad entre las estrellas. Alaric, el hombre que había salvado su vida, se acomodó en el asiento del piloto, mirando al frente con una expresión agotada. ¿Estás bien, Aroa?, le preguntó, notando el temblor que recorría su cuerpo. Aroa lo miró, sus manos todavía frías y sus ojos vacíos. No soy una princesa, murmuró con una voz casi inaudible. Nunca más. Alaric sonrió débilmente. Bueno, yo tampoco soy realmente un soldado. Nunca más, dijo, mirando las viejas cartas del barco. Aroa observó su mano, y sin pensarlo, la tomó en la suya. Las estrellas fuera de la nave brillaban como pequeños fuegos, pero el aire dentro de la nave olía a sudor, metal y el calor de los motores que nunca dejaron de trabajar. Aroa se sentó en silencio en un rincón, su túnica blanca rota y desgarrada, pero su postura seguía siendo orgullosa, a pesar de todo. Alaric estaba en la parte trasera, tratando de reparar los controles del barco. Unos chispazos salieron del panel cuando ajustó un cable que parecía a punto de soltarse. Este trozo de chatarra. Es un milagro que aún funcione, murmuró mientras se inclinaba para seguir trabajando. Aroa asintió lentamente. Entonces, ¿por qué lo robaste? Alaric dejó escapar una sonrisa cansada. Porque, princesa, este fue el único barco con motor y una puerta que pudimos conseguir antes de que la estación explotara. Ella no rió, pero notó que la esquina de su boca se movió ligeramente. Era un pequeño progreso. Después de todo, Aroa había crecido en un palacio donde la risa no era algo frecuente, y mostrar emoción era considerado un signo de debilidad. Por otro lado, Alaric no paraba de reír. A veces, incluso en medio del dolor, parecía que siempre encontraba humor en todo. Eran opuestos, pero de alguna manera, eso los mantenía unidos. Mientras huían de las patrullas del Imperio, Alaric comenzó a trazar un rumbo hacia las fronteras exteriores del espacio conocido.
Aroa nunca había estado en esos lugares. Para los exalitos, esos territorios eran apenas más que agujeros llenos de contrabandistas, mercenarios y experimentos fallidos. Para ella, sonaba aterrador. Pero para Alaric, el destino parecía ser su hogar. Pararemos en Ferstein, dijo él, mirando su mapa estelar. Es una estación neutral. Muchos personajes raros, pero nadie hace demasiadas preguntas. Aroa frunció el ceño. No confiaba en esos lugares, pero nada la preparó para lo que encontraría al llegar. Ferstein parecía más un vertedero flotante que una estación espacial. Decenas de naves que no coincidían entre sí se amontonaban alrededor del anillo central. Las luces parpadeaban de manera irregular y las transmisiones eran un caos de música extraña y voces solapadas. Aroa nunca había visto algo semejante. El oficial de atraque, un cyborg con la mitad de su rostro reemplazado por vidrio y cables, los miró con indiferencia. Sin armas desenfundadas. No hay deuda impaga ni cadáveres, dijo con una voz metálica, casi burlona. Bienvenidos a los 9 del faraón. El aire dentro de la estación era pesado, una mezcla de aceite de motor, combustible de plasma y un perfume alienígena que nunca había olido antes. Los pasillos estaban llenos de criaturas de todo tipo, altos, delgados, bajos, algunos con cuerpos que brillaban o flotaban, todos entremezclados en una amalgama de razas y culturas. Aroa se mantuvo cerca de Alaric, su piel plateada atrayendo algunas miradas curiosas. Relájate, le dijo él, en voz baja. Pareces una reina aquí. Solo te intentarán vender algo caro. Aroa susurró, ya no soy una reina. Podrían haberme engañado. Encontraron una habitación en un bloque barato de la estación, lo suficiente para descansar. Las camas eran duras, las paredes manchadas, y la ducha hacía extraños ruidos, pero para Aroa, al menos era un refugio. Se sentó en el borde de la cama, mirando al techo. Debería estar muerta, murmuró para sí misma. Alaric se sentó en el suelo, abriendo una lata de estofado sintético. Mucha gente debería estar muerta. No significa que esté entre ellos, dijo mientras comía. Aroa lo miró con una expresión seria. No entiendes mi familia. El imperio me dejó morir. Piensan que estoy maldita. No tengo poder. No hay futuro para mí. Alaric encogió los hombros mientras masticaba su comida. Así que, al menos, lo que importa es que estás viva. Y eso te da una oportunidad. Puedes construir un futuro, convertirte en algo nuevo. Soy estéril, murmuró Aroa. Mi linaje muere conmigo. Tal vez, respondió Alaric, mirándola directamente a los ojos. Pero tal vez eso sea algo bueno. Aroa se quedó pensativa por un momento, sorprendida por sus palabras. Alaric continuó, tal vez sea hora de una nueva forma de realeza. Una que elija a sus herederos, una que se gane su corona. Aroa no respondió, pero en lo profundo de su mente, algo se despertó. Al día siguiente, Alaric llevó a Aroa a un bazar de tecnología para conseguir piezas para el barco. Mientras él discutía con un vendedor de piel verde sobre bobinas de motor, Aroa caminó por el mercado y se desvió hacia un rincón tranquilo. Allí, un grupo de antiguos hologramas proyectaba imágenes en bucle. Uno de ellos captó su atención, una profecía olvidada de los exalitos. En la imagen, una figura solitaria se encontraba en las escaleras del templo real, pronunciando palabras que Aroa no recordaba haber escuchado. La voz resonó en sus oídos: cuando la estrella vacía caiga y la línea de sangre muera, un extraño se levantará. Un ser sin sangre, sin nombre, sin ley, como un latido de corazón. Aroa había oído esa profecía cuando era niña. Se usaba como una advertencia, un mito. Pero ahora, de alguna manera, todo eso se sentía real. ¿Podría ella ser esa figura sin sangre, sin ley? Esa misma noche, le contó a Alaric lo que había visto. Vi un príncipe. O algo así.
Se supone que soy la heredera, pero mi linaje ha terminado. No hay futuro para mí. Alaric la miró, en silencio, antes de responder, la ley dice que si no hay un heredero directo, puedo elegir uno. Aunque no sea de la sangre real. Ella lo observó, sorprendida por su afirmación. Lo hiciste, dijo, en voz baja. Me trataste como una persona, no como un problema. Crees en la supervivencia. Eres lo que el imperio más teme. Alaric negó con la cabeza. Soy un soldado roto, Aroa. No lo soy. ¿Quieres poder?, preguntó ella. No necesitas desearlo. Solo necesitas estar conmigo, por mucho tiempo. Él no dijo nada al principio, pero finalmente asintió. Bien, princesa. Rompamos la galaxia. Pero la paz no duró mucho. Esa noche, mientras dormían, la puerta de su habitación estalló en 1000 pedazos. Alaric cayó al suelo, buscando su blaster, mientras una figura alta y cubierta de armadura negra entraba en la habitación. Las luces rojas brillaban en su pecho. Aroa lo reconoció de inmediato, Kiev, un cazador de recompensas leal a la familia real, un asesino. La última vez que lo había visto, estaba junto a su padre durante su exilio. Se acabó el tiempo, dijo Kiev, inclinándose de manera burlona. Alaric disparó primero. La pelea fue rápida, brutal. Kiev se movió como una sombra, su armadura absorbía casi todos los disparos. Aroa agarró un tubo de metal y golpeó con furia a Kiev en la pierna. Él la lanzó contra la pared. Alaric, sin pensarlo, le lanzó una granada que explotó en la parte trasera de la armadura de Kiev. Cuando el humo se disipó, Kiev ya no estaba. La mitad de la habitación estaba destruida. Alaric, herido, gimió mientras Aroa se acercaba a él. Idiota, dijo Aroa. Podrías haber muerto. De nada, respondió Alaric con una sonrisa débil. Mientras navegaban por el espacio profundo, Aroa se sentó junto a Alaric en la cabina. Miró al frente, con la mirada fija en las estrellas que pasaban rápidamente. Creo que vendrán, dijo en voz baja. Alaric la observó, sus ojos reflejando la luz titilante de las estrellas. ¿Qué harán?, preguntó. Aroa respiró profundamente. Algunos aún creen en mí, y otros, me temerán. Ya es suficiente, respondió, sin apartar la vista del vacío estelar que los rodeaba. ¿Y ahora?, preguntó Alaric, su voz cargada de curiosidad. Ahora, dijo Aroa, su tono firme pero bajo, construimos una rebelión. Las estrellas que brillaban alrededor de la nave robada parpadeaban como ojos inquietos, mientras la vasta quietud del espacio profundo los envolvía. Aroa se sentó recta en su silla, la luz tenue del panel de control iluminando su piel plateada. Ya no era solo una princesa caída, ahora era el símbolo de un futuro incierto, el mensaje detrás de la causa. En la parte trasera de la nave, Yakuza, un viejo guerrero, se apoyaba contra la pared masticando pan seco de ración. ¿Quién responderá a tu mensaje?, preguntó entre bocado y bocado. Aroa giró la cabeza lentamente. Uno. Solo uno, respondió. Alaric levantó una ceja. ¿Uno? ¿Quién?, preguntó, intrigado. Un comandante, dijo Aroa. Un noble exiliado. Después de cuestionar el gobierno de mi padre, él dice que tiene aliados y naves. Será un buen comienzo, aunque no sea lo que yo esperaba. Alaric sonrió con cinismo. Una rebelión desordenada. ¿Qué haré yo en todo esto? No quiero una rebelión limpia, replicó Aroa con firmeza. Quiero una real. 3 días después llegaron a su destino secreto. Una luna desolada, sin vida, llamada Teres. Su superficie estaba seca y agrietada, con edificios antiguos que parecían huesos rotos en el paisaje. Sobre el campo de aterrizaje, máquinas gigantes yacían enterradas en polvo, restos de una época olvidada.
El refugio subterráneo donde se llevaría a cabo la reunión estaba escondido bajo la superficie de la luna, y al entrar, Aroa sintió que muchos ojos se volvían hacia ella. Algunos la miraban con asombro, otros con escepticismo, pero la mayoría con desconfianza. Había 10 personas en la sala. Ninguna de ellas parecía ser alguien con poder real. Una mujer baja con brazos cibernéticos, un hombre alto de piel gris y un solo ojo, una criatura parecida a un lagarto vestida con túnicas, y varios humanos mayores con uniformes remendados. Finalmente, una figura se adelantó. Era una mujer de pie, imponente, con una armadura azul oscura con ribetes dorados. Su rostro estaba cubierto, y sus ojos reflejaban una historia de lucha. «Soy la comandante Belet, bienvenida», dijo la mujer con voz autoritaria. Aroa le devolvió el saludo, un leve gesto de cabeza. Los demás, sin embargo, no la reconocieron con la misma cortesía. La miraron con frialdad, desconfianza. «Enviaste un mensaje», dijo uno de los humanos. «Afirmas que has nombrado un heredero». Aroa asintió. «Sí», respondió. «Este es Marcus Vance». Vance se adelantó, levantando la mano torpemente. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño. «¿Esto es una broma?», preguntó la mujer cibernética, sorprendida. «Un soldado humano que se autodenomina Sangre Real», dijo ella con una sonrisa burlona. «No», replicó Aroa con calma, «lo llamo un nuevo comienzo». Esa noche, Belet ofreció una habitación privada a Aroa, pequeña, con paredes de piedra y una lámpara rota. Pero a Aroa no le importó. Se sentó en el suelo, las piernas cruzadas, con los ojos cerrados, meditando sobre lo que había sucedido hasta ahora. Alaric entró en silencio y dejó caer una bolsa de comida junto a ella. «¿Qué quieres decir con elegir? Esta gente no me respeta». «No es necesario», respondió Aroa, mirando al frente. «Necesitan respetar lo que representas». Él se sentó frente a ella, con una sonrisa irónica. «¿Y qué es eso? ¿Qué representas?» «El cambio», dijo Aroa con determinación. «El futuro. Uno que no se parece al pasado». Alaric sonrió débilmente. «Eres más inteligente de lo que pareces». «No», dijo Aroa con una leve sonrisa. «Solo soy más fuerte». Pero a la mañana siguiente, las cosas comenzaron a desmoronarse. Uno de los rebeldes, un viejo mercenario llamado Durán, intentó abandonar la base. Los guardias lo detuvieron, y el sonido de un blaster resonó por los pasillos. Alaric y Aroa corrieron al lugar, donde encontraron a Durán en el suelo, herido pero vivo. 2 guardias yacían muertos a su lado. «Uno de los otros rebeldes le ha enviado un mensaje al Imperio», le dijo un miembro del grupo. Aroa miró fijamente al traidor, observando la sangre en el suelo. «No eres una reina», murmuró Durán, «solo un error». Aroa no respondió. En cambio, Alaric apuntó con su pistola. «¿Quieres que lo haga? ¿Acabar con él?» «No», respondió Aroa con calma, mientras se arrodillaba junto a Durán. «Has hecho tu elección. Viviré con ello». Aroa asintió hacia los guardias. «Enciérrenlo». Sin más palabras. Los otros rebeldes observaban en silencio, sorprendidos por la firmeza de su actitud. Por primera vez, no la veían solo como una princesa caída, sino como una líder. Esa misma noche, Belet reunió a los rebeldes en la cámara de control. «Los exploradores de Minian están buscando sistemas cercanos». «Alguien está buscándola», dijo, mirando a Aroa con seriedad. «Déjalos mirar», dijo Aroa, con una voz firme. «Nos encontrarán. Uno por uno». «Entonces luchamos», dijo un rebelde. «No como sirvientes, no como esclavos. Como personas que se han elegido mutuamente». Alaric se paró a su lado. «Tenemos un plan», dijo. «Golpearemos una pequeña estación de suministro cerca de la frontera del Imperio. Conseguiremos combustible, armas y registros.
Y enviaremos un mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó un rebelde, confundido. Aroa miró alrededor de la sala. El viejo trono está resquebrajado, dijo con una mirada determinada. El aire ha cambiado. Los rebeldes callaron, y luego, la criatura lagarto levantó la mano. La mujer cibernética gruñó. Cubriré el terreno. Equipo 1. Bien, dijo Belet. Comencemos. La redada fue rápida. Alaric y su equipo llegaron en una nave robada con forma de carguero, acercándose lentamente a la estación del Imperio, fingiendo ser comerciantes. Una vez dentro, lanzaron cargas de plasma a las puertas, seguidas de bombas de humo. Rifles de choque resonaron en el aire. Aroa se quedó en la nave de mando, observando la transmisión de la misión. Su corazón latía con cada explosión, cada grito que llegaba a través de la pantalla. Tenemos rumbo a la extracción, se escuchó la voz de Alaric a través de los altavoces. Ten cuidado, susurró Aroa, pero en ese momento, la transmisión se cortó. La pantalla se apagó, y el silencio llenó la nave. La cabeza de Alaric se sacudió ligeramente. Eres el aire humano, dijo el soldado enemigo. Alaric suspiró, mirando al hombre con una expresión cansada. Sí, eso soy, respondió, sin mostrar mucho interés. El soldado apretó la mano del blaster. Eres una broma. No perteneces a este linaje. Alaric sonrió con ironía. Eso significa que estoy haciendo algo bien. El soldado disparó, pero falló. Alaric se desvió rápidamente, evitando el impacto con facilidad. Regresaron a la base con los barcos llenos de suministros y datos valiosos. Ningún rebelde de Aroa había caído en la misión. Aroa los encontró a todos en la pista de aterrizaje. Alaric se tambaleaba hacia ella, sosteniéndose el costado con una mano. Ella corrió hacia él, preocupada. ¿Estás bien?, preguntó, su voz entrecortada por la tensión. Podría estar peor, respondió él, sonriendo con una mueca de dolor. No deberías correr esos riesgos, le regañó ella. Alaric soltó una risa rasposa. Eso es lo que hacen los herederos. Aroa lo miró fijamente, sus ojos plateados brillando bajo la luz tenue de las estrellas. Luego, en un susurro, dijo, gracias. Alaric parpadeó, sorprendido. ¿Por qué? Por creer en mí antes que yo. Esa noche, mientras los rebeldes celebraban alrededor de un fuego, Aroa se quedó sola en un acantilado, mirando las estrellas. Ahora parecían más cerca. Ya no hacía tanto frío. No muy lejos de ella, Alaric se unió, sosteniendo 2 tazas de algo caliente. Ella aceptó una, bebiendo lentamente. Siempre pensé que ser real significaba ser perfecta, comentó Aroa, mirando las estrellas. No, respondió Alaric con una sonrisa ligera. Solo significa que la gente te mira y espera que tomes decisiones. Aroa asintió, pensativa. Entonces, decido esto. ¿Qué es eso?, preguntó él, curioso. No nos detenemos, dijo, mirando directamente a Alaric. Te nombro, Marcus Vance, heredero de la estrella vacía. No por sangre, no por ley, sino por elección. Y que las estrellas nos juzguen. Alaric la miró con una sonrisa cálida, asintiendo lentamente. Luego, se inclinó, y por primera vez, Aroa sonrió genuinamente. La rebelión ya no era solo una idea, ahora era real. Con el paso de los días, más viejos aliados respondieron al mensaje oculto de Aroa. Barcos pequeños llegaron a la base de Teres. Contrabandistas, soldados, científicos y soñadores. Personas que lo habían perdido todo, pero que aún llevaban el fuego en sus corazones. No vinieron por gloria, sino por ella y el extraño humano que estaba a su lado. Alaric entrenó a los rebeldes, enseñándoles a disparar con precisión, a trabajar juntos y a sobrevivir. Aroa lo observaba desde la distancia. Él no actuaba como un heredero real.
Hacía bromas durante los entrenamientos, comía con los demás y escuchaba más de lo que hablaba. Sin embargo, todos lo seguían. Una noche, Aroa le preguntó, ¿cómo lideras tan fácilmente? Alaric negó con la cabeza. Yo no lidero. Simplemente no me rindo. Pero ellos te escuchan, insistió ella. Él la miró fijamente. No, Aroa, te escuchan a ti. Yo solo hablo su idioma. Aroa no respondió, pero algo cálido se llenó en su pecho. Una mañana, una nave exploradora regresó del espacio profundo, hecha pedazos. El piloto, sangrando y debilitado, jadeó antes de desmayarse. El buque insignia del dominio se acerca, con destructores, logró decir antes de perder el conocimiento. Todos en la base guardaron silencio. La comandante Belet apretó los puños con furia. Nos han encontrado. Aroa permaneció inmóvil. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 días. Tal vez menos, respondió Belet. Algunos rebeldes entraron en pánico. Otros comenzaron a correr y agarrar armas. Pero Alaric se levantó, alzando la voz con autoridad. Seamos claros, dijo, su tono firme. Oímos, y estamos aquí para quedarnos. Hagamos que cuente. Aroa se acercó a él, y con voz tranquila pero fuerte, dijo, esto no es el final. Esto es solo el comienzo. Si quieren borrarnos, que lo intenten. Déjenlos ver que no tenemos miedo. Las siguientes horas fueron frenéticas. Se cargaron cañones, se prepararon los barcos y se colocaron trampas en los valles secos de la luna. Los drones fueron programados para confundir los sensores enemigos con un campo de minas flotantes. La base estaba en máxima alerta. Alaric se encargó de la defensa terrestre mientras Aroa se quedó en la sala de mando, observando cada movimiento en el mapa holográfico. No estaba entrenada en la guerra, pero algo más fuerte que la habilidad la guiaba. Cuando la flota del dominio llegó, el cielo se oscureció por su tamaño. Su nave insignia era como una ciudad flotante, cubierta de oro y metal negro, con un símbolo familiar en el centro, una serpiente plateada que se comía su propia cola, el antiguo emblema de su linaje. Verlo hizo que Aroa se sintiera enferma. El ataque comenzó con una lluvia de fuego de plasma, arrasando la superficie de Teres. Los cañones de defensa respondieron, pero muchos fueron destruidos rápidamente. Los combatientes rebeldes se elevaron al cielo, como chispas saltando de una llama. En medio del caos, la voz de Alaric resonó por los altavoces, mantengan la cresta norte, no dejen que sus naves pasen. Aroa vio todo desde la sala de control, sus puños apretados mientras su corazón latía con fuerza. Vamos a mostrarles que el fantasma está vivo, murmuró. Alaric luchaba como una tormenta. Se movía rápidamente, disparando a las tropas enemigas con puntería perfecta, cubriéndose entre rocas y destruyendo cualquier cosa que se cruzara en su camino. Los rebeldes lo siguieron, decididos a dar todo por la causa. Pero entonces, una sombra apareció, Belcar, el cazador de recompensas que había intentado matarla semanas atrás. Ahora, su armadura era más pesada, negra y roja, con un diseño que recordaba a una mandíbula monstruosa. ¿Todavía sangras?, preguntó Belcar, avanzando con una sonrisa cruel. ¿Aún corres? Alaric disparó, pero Belcar lo bloqueó con su espada. Aroa se interpuso entre ellos. Esto termina ahora, dijo, su voz firme. La batalla final fue brutal. Belcar luchó con rabia, su espada cortando el aire en arcos mortales, pero Aroa estaba lista. Con su bastón, bloqueó el golpe con fuerza, haciendo que su energía zumbara. Alaric intentó disparar, pero Belcar era demasiado rápido. La espada cortó el aire, atravesando el pecho de Alaric. Él cayó al suelo, gimiendo de dolor. Pero Aroa no lo permitiría. En un rápido movimiento, atravesó el pecho de Belcar con su bastón donde su armadura se había agrietado. No más sangre, dijo Aroa, su voz llena de determinación. No más monstruos.
Belcar colapsó, y la flota del dominio, viendo la caída de su guerrero, comenzó a romperse. Los barcos enemigos comenzaron a retroceder uno por uno. La batalla por Terresco Prime fue feroz. Algunos se rindieron, otros se autodestruyeron. La victoria fue nuestra, pero Aroa se arrodilló junto a Alaric, quien estaba sentado sobre el polvo, herido. Idiota, susurró Aroa mientras presionaba un paño sobre su herida. Casi mueres. Sí, gimió Alaric, pero me veía genial haciéndolo. Aroa soltó una risa, aunque las lágrimas no tardaron en llegar. Pareces un aire obstinado y sangriento. Aprendí de lo mejor, susurró él, sonriendo a pesar del dolor. Más tarde, bajo el manto de estrellas, los rebeldes se reunieron para una ceremonia. Aroa dio un paso adelante, sosteniendo la corona de plata agrietada de sus antepasados. Pero, en lugar de ponérsela a ella misma, se la ofreció a Alaric. No te nombro como mi heredero, dijo Aroa, pero como mi igual. Juntos, lideraremos. Alaric aceptó la corona, pero, en lugar de colocarla sobre su cabeza, la prendió fuego. No necesitamos coronas, dijo con firmeza. Lo que necesitamos es unidad. La rebelión comenzó a ganar fuerza. Desde las lunas rotas en el cinturón exterior hasta las ciudades subterráneas del núcleo del dominio, el nombre de Aroa dejó de ser un susurro y se convirtió en un símbolo. Los barcos ondeaban nuevas banderas, no de la antigua corona de la serpiente, sino de la estrella rota, un emblema de esperanza y resistencia. Aunque el imperio seguía siendo fuerte, ya no era invencible. La rebelión se había levantado, no en las sombras, sino en la luz. En el corazón de todo estaban dos figuras, la princesa estéril y Alaric, el hombre que había sido elegido en secreto para ser su igual. Juntos, habían construido su nueva base, no en las ruinas, sino en la ciudad flotante de New Radiant. Alguna vez un centro de comercio próspero, ahora se había transformado en una fortaleza de libertad. En el centro de la ciudad, se encontraba la Cámara del Consejo, hecha de metal pulido y vidrio transparente. Desde allí, Aroa podía ver las estrellas estirándose hacia el infinito, como un mar sin fin. Se encontraba junto a la ventana, las manos entrelazadas a su espalda. Alaric entró, sosteniendo un bloc de datos y una taza de café fuerte. Te levantas temprano, observó. Siempre que hay una decisión por tomar, respondió Aroa, mirando al espacio. ¿Qué pasa?, preguntó Alaric, observando el tono en su voz. La gente quiere que me convierta en reina, dijo Aroa, sin apartar la vista de las estrellas. Alaric bebió un sorbo de su taza. ¿Y qué quieres tú? Aroa no respondió de inmediato. Solía pensar que una corona era todo lo que necesitaba, dijo en voz baja. Ahora sé que solo era una jaula. Entonces, no la uses, sugirió Alaric. Debo liderar, respondió Aroa, su tono decidido. Sí, asintió él, pero liderar de verdad. Esa tarde, la Cámara del Consejo se llenó de líderes rebeldes, la comandante cibernética Sira, el sacerdote lagarto Eco, comandantes jóvenes, viejos combatientes, pilotos, mineros, humanos, extraterrestres y soldados sobrevivientes. Todos esperaban el mensaje de Aroa. Aroa se levantó y, con voz firme, dijo, nací en un palacio de hielo y silencio. Me dijeron que nunca tendría hijos. Me dijeron que nunca lideraría. Me dijeron que no valía nada. Miró alrededor, sus ojos plateados brillando bajo la luz de la cámara. Pero elegí pelear. Elegí levantarme. Un silencio pesado llenó la sala. No usaré una corona, dijo Aroa, porque ya no necesitamos tronos. Lo que necesitamos es confianza. Se volvió hacia Alaric. Nombro a Marcus Vance, no mi heredero, sino mi igual, mi socio en la paz y la guerra. Alaric sonrió con orgullo y ambos se inclinaron ante los presentes. Juntos, levantaron la bandera estelar en alto. Pero la paz nunca fue sencilla. El dominio no colapsó tras Terresco Prime.
En lugar de eso, se volvieron más desesperados y violentos. Comenzaron a quemar ciudades que hablaban de rebelión, enviaron espías, envenenaron suministros de agua y borraron colonias enteras del mapa. Un día, Aroa leyó los informes, masacres en el planeta Car 9. Miles de civiles ejecutados. Niños secuestrados. Sus manos temblaron al sostener los documentos. Esto no es guerra, susurró. Esto es terror. Alaric apretó la mandíbula, su mirada llena de furia. Tienen miedo de estar perdiendo. Esa noche, Aroa se levantó sola en la plataforma superior de la ciudad. Las estrellas estaban despejadas y el viento de las torres de ventilación zumbaba suavemente. Alaric la encontró allí. Han cruzado una línea, dijo Aroa, mirando al horizonte. Lo sé, respondió Alaric, acercándose. ¿Qué haremos? No más batallas. No más incursiones, dijo Aroa, con determinación. Vamos a la fuente, rompemos el trono. Alaric levantó una ceja, sorprendido. ¿Te refieres al mundo imperial? Aroa asintió. El corazón del dominio. Donde el emperador se sienta. Donde tu nombre aún está maldito. Lo haré sagrado de nuevo, murmuró Aroa, su voz firme. El plan era audaz, tal vez tonto, pero la gente estaba lista. Los barcos se reunieron, las tropas se entrenaron más duras que nunca. Se desbloquearon códigos antiguos, armas olvidadas fueron reparadas, y la flota se preparó para saltar hacia las estrellas. Somos los hijos del silencio, dijo Aroa mientras observaba la flota reunida. Voces que antes fueron ignoradas, pero ya no estamos callados. Somos la luz entre los rotos. Y ahora, la batalla por el mundo imperial comenzará. La flota del dominio esperaba con su muro de fuego y metal, miles de naves. Pero la rebelión llegó, liderada por Aroa y Alaric. Los barcos se deslizaban entre los cruceros, lanzando bombas EMP, y equipos aterrizaban en humo y llamas. Los rebeldes lucharon con fuerza, destruyendo los centros de control y rompiendo las defensas. Aroa se dirigió directamente al Palacio Imperial, no para matar al emperador, sino para hablar con él. Entró en el gran salón, donde el suelo dorado y las paredes cubiertas de sombras digitales mostraban recuerdos del viejo imperio. Al final, el emperador estaba sentado, viejo y delgado, con una corona que parecía demasiado pesada para su cabeza. ¿Te atreves a devolverme lo que me pertenece?, preguntó el emperador, su voz llena de desprecio. Aroa se acercó sin miedo. No estoy rota, le respondió. Sobreviví. Y mi línea de sangre termina conmigo. Algo mejor comienza ahora. El emperador levantó una mano y ordenó a sus guardias que se acercaran, pero Aroa no los atacó. En su muñeca, presionó un botón y las paredes de la ciudad se agrietaron. Una explosión de color iluminó el cielo mientras las banderas de la rebelión ondeaban desde cada torre, cada pantalla, cada dron. El emperador se levantó al ver que todo lo que conocía había caído. Más tarde, cuando el polvo se asentó y los rebeldes tomaron el palacio, Aroa y Alaric se pararon en el balcón, observando la capital. La gente vitoreaba debajo de las banderas mientras las campanas sonaban. Aroa se volvió hacia Alaric. Se acabó. De verdad, dijo él con una sonrisa irónica. Apenas comienza. No quiero un trono, dijo Aroa, riendo. Alaric se unió a su risa. Tomaré una silla. De esta manera, juntos, lideraron no como reyes, sino como personas, como amigos. En los años que siguieron a la caída del dominio, los sistemas se declararon libres, las fronteras fueron redibujadas y la galaxia, aunque aún imperfecta, se volvió más justa. Y Aroa y Alaric no fueron más que la princesa que quedó atrás y el humano que se negó a dejarla. La historia de la estrella vacía no terminó en silencio, sino en la luz, siempre en aumento.